Buenas madrugadas a todos, ¿cómo estáis? Hoy, después del vídeo que puse, que es muy motivador, es muy al grano, ¿no? Que nos toca determinados puntos en la mente de cada uno, ¿no? Pues quería compartir con todos vosotros, como siempre, y resumiendo un poquito, pues toda esa aventura de leer libros, de indagar sobre todo en libros como hemos compartido hasta ahora, de Ahora es el momento. Y hoy tocaremos el poder de los pensamientos, y seguramente que a muchos os va a hacer pensar pues todas estas pequeñas reflexiones que vamos emitiendo poquito a poco. Y en el apartado de vídeos de la página de Busca la Paz Interior de Facebook, pues tenéis más o menos una lista de reproducción para en cualquier momento poder ir y de nuevo escucharlas. Los pensamientos. Lo que pensamos en el pasado es lo que somos hoy. Lo que pensamos hoy es lo que seremos en el futuro. Los pensamientos fluyen continuamente, ya sea durante el día, cuando estamos despiertos, o de noche, mientras dormimos. Elegimos unos cuantos entre todos ellos para desarrollarnos, y esos pensamientos serán los que nos ayuden o nos pongan trabas en nuestro crecimiento como seres humanos. Si pensamos cómo podemos cambiar de modo positivo y descubrimos aspectos de nuestro carácter que necesitamos atención, podemos empezar a trabajar en esos cambios. Cuanto más tiempo llevemos arrastrando los rasgos negativos de nuestro modo de ser, más nos costará modificarlos. Los pensamientos llegan a nuestra mente y si la conciencia los acepta, quedan guardados. Normalmente consideramos que son la verdad, pero podemos equivocarnos. Muchas de estas ideas que nuestra conciencia aceptó como verdad son el sustento de los malos hábitos que descubrimos al explorar el interior de nosotros mismos. Cuando empezamos a salir, beber y conocer gente, por ejemplo, realizamos una acción que necesitó un pensamiento previo. Primero tuvimos la idea de llevar a cabo ese acto social, luego la pusimos en práctica y probablemente decidimos divertirnos aquella vez por muchas razones. Por no estar solos, porque queríamos probar algo nuevo, porque deseábamos distinguirnos de los demás. Pero no fuimos los únicos que tuvimos el pensamiento de salir en aquel momento. Seguro que otros 10 amigos o conocidos lo tuvieron. Puede que también se sientan solos, pero uno preferirá ir al club nocturno, otro a un bar de striptease o al teatro, aquel a la biblioteca, el del más allá a dar un paseo. Nosotros y ellos, todos, tuvimos los mismos pensamientos y motivaciones, pero dieron lugar a distintas acciones. Si lo pasamos bien aquella primera vez, si resultó que nuestra elección de tomar unas copas fue ocasionalmente acertada, es posible que la conciencia almacenase nuestra idea de combatir la soledad, saliendo a beber, y a partir de entonces adquiriéramos un hábito negativo, como combatir la soledad saliendo de marcha. Nuestros pensamientos son incesantes, normalmente solo duran unos segundos, pero hay algunos a los que otorgamos una importancia especial y que nos acompañan muchos años, cuando no toda la vida. Todo empieza en la mente. Antes de que las cosas ocurran y se nos manifiesten en forma de acción o realidad, tiene que haber producido un pensamiento, ya sea en el pasado inmediato o en un lejano ayer. El karma no opera en la misma dimensión temporal que nosotros. La acción y la reacción tienen lugar como arreglo a las perfectas leyes de la naturaleza. No se atienen a los esquemas que los humanos creamos para intentar controlar lo indomable. El karma
No entiende de calendarios o relojes. Tarde o temprano, toda acción tiene su reacción. Un pensamiento que tuvimos 20 años atrás puede estar acechando en alguna parte de nuestro subconsciente, dispuesto a entrar en acción en cualquier momento. La mente siempre está ocupada, sin un segundo de descanso, pero la mayoría de la gente no recuerda lo que ha pensado 5 minutos antes. Este desinterés por nuestras ideas, esta ausencia de reflexión de nuestros propios pensamientos, nos conduce a la incomunicación y el error. Dicho de otra manera, nos lleva de cabeza a los caminos equivocados. Todo en la vida, ya sea una enfermedad como el cáncer, o un simple dolor de cabeza, un éxito o un fracaso, es consecuencia de los pensamientos que hemos llevado con nosotros durante largo tiempo. Pero muchos de nosotros ni siquiera somos conscientes de las ideas del pasado que están provocando estas reacciones, positivas o negativas, en nuestro cuerpo y nuestra mente. Observar atentamente lo que estamos pensando es la clave para nuestra salud espiritual futura. Nadie puede alcanzar el equilibrio si no practica esta contemplación. Para cambiar la vida hay que cambiar el pensamiento. Somos nosotros quienes nos hemos conducido a nosotros mismos hasta el punto actual de la vida. Nadie tiene la culpa del lugar de la existencia en el que nos encontramos. Tú y solo tú eres el responsable de dónde estás y en quién te has convertido, te gusta o no. Otras personas nos han ayudado en nuestro camino para convertirnos en quienes somos. De igual manera, nosotros hemos contribuido al desarrollo de otros. Pero fuimos nosotros quienes elegimos de forma consciente o inconsciente a los que deberíamos ayudarnos. Si queremos que las cosas cambien en nuestra vida, ya sea en el plano personal, familiar o laboral, comencemos por controlar lo que entra en nuestra mente y luego cambiémoslo por pensamientos más prósperos y amorosos. Todos los pensamientos que dedicamos a nuestra mejora y la de los demás acabarán volviendo a nosotros, karma, muchas veces. Todo eso suena ciertamente a cuento de hadas, pero no hay otro modo de alcanzar un estado de existencia más elevado que contribuya a liberarnos de las limitaciones y los miedos en todos los niveles de pensamiento. Por ejemplo, si queremos conseguir un empleo mejor, hemos de mirar en nuestro interior para saber si esa idea nos inspira miedos o, por el contrario, grandes ilusiones. Si predominan los pensamientos temerosos, no estamos en el camino del cambio. Y en este caso, nuestra mente conservadora trabaja en realidad para que nos quedemos en el mismo puesto de trabajo. Si, por el contrario, la mayor parte de nuestros pensamientos son positivos, es decir, se centran en cómo mejorar nuestra posición en la vida, sin miedos, estaremos en la buena senda hacia el nuevo trabajo. Los pensamientos positivos o negativos nos pueden venir inconscientemente, pero podemos llegar a dominarlos con la práctica. Llevará algún tiempo, costará grandes esfuerzos, pero finalmente seremos dueños de nuestras ideas. Buscando un objetivo concreto, por ejemplo, el cambio de empleo del que acabamos de hablar, aprendemos a dominar nuestros pensamientos para orientarlos positivamente. Pero, una vez aprendida la técnica, es preciso que la apliquemos a todas las facetas de la existencia. Si buscamos de manera continua lo que es mejor física y mentalmente, acabaremos superando el egoísmo, el individualismo y pensaremos más en los otros y en cómo podemos integrarnos en la comunidad espiritual. Las consecuencias pueden ser magníficas: un trabajo armonioso, una relación cariñosa, amistades satisfactorias para todos. ¿Qué sentido tiene hacer un trabajo que solo produce beneficios a una persona o a muy pocas personas? Nos preguntamos por las causas de la insatisfacción que sufrimos en la sociedad occidental, donde la gente gana grandes cantidades de dinero, pero no es feliz. Muchos llevan una vida de comunidades, pero no les gusta su empleo y son
incapaces de encontrar el verdadero amor. La mayoría de la gente hace un trabajo del que solo les interesa el sueldo que le dan cada mes. Si no estamos satisfechos con nuestra posición en la vida, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro modelo de pensamiento. Y cuando navegamos en este tipo de libros, o navegamos muchas veces en entender hasta qué punto nuestros pensamientos nos guían en la vida, pues también recurrimos a muchas leyes. Y seguramente que todos los que en algún momento han indagado en las leyes herméticas y Trismegisto, ¿no?, nos vamos a dar cuenta que todo lo que es arriba es abajo, y muchas veces el principio de polaridad. Y cuando hablamos de polaridad, hablamos también de cómo muchas veces atraemos determinado tipo de personas a nuestra vida. Cuando alguien tiene un pensamiento fuerte, un pensamiento que tiene que ver mucho con el empoderamiento personal, pues va a haber otro tipo de circunstancias o de momentos para que las personas muchas veces tomen como un punto de equilibrio o un punto de reflexión. Ayer estaba en una reunión con unos amigos en un mastermind que organizamos entre los muchos que hago, y hablábamos de eso, hablábamos de cómo a veces las personas quieren tomar conciencia sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Y había unas personas que decían, es que todo el mundo habla de la conciencia, que a través de la conciencia podemos sanar nuestro cuerpo, podemos cambiar nuestra vida, pero muchas veces esa persona no entendía cuando alguien le decía sobre la conciencia, ¿no? Y más una palabra que se ha tanto transgredido, no se ha hablado tanto de la conciencia. Y mi punto de vista siempre es que cuando alguien habla sobre la conciencia, muchas veces tiene que hablar desde la parte más especial de esa persona, ¿no? De su propia experiencia de vida, ¿no? Uno no puede hablar de algo, o hablar de un pensamiento, o hablar de una acción, cuando antes esa persona no ha pasado por procesos, ¿no? Y en la vida muchas veces pasamos por esos procesos de pensamiento. Y eso no significa que siempre tengamos que pensar positivo para tener cosas positivas, ¿no? Eso es algo que muchas veces hay ese conflicto en la mente, ¿no?, de muchas personas, ¿no? El tener una determinada posición en nuestra mente, ¿no? Y también tiene que ver mucho cuando una persona se adentra en el mundo del Reiki, ¿no?, y empieza a darle unas pautas, ¿no? El contemplar esas determinadas pautas tiene su proceso de evolución de cada ser humano, ¿no? No todo el mundo está preparado para evolucionar, y cada persona en el mundo en el cual vivimos, muchas personas tienen miedo al darse cuenta, al reconocer qué es vivir en conciencia. Vivir en conciencia muchas veces es observar y detenerse a ver lo que siento en cada momento en mí. Y también pararme a pensar cómo estoy viendo la sociedad, cómo percibo el mundo, ¿no? Y cuando percibes el mundo, muchas personas dicen, pero ¿cómo vas a cambiar las cosas a las personas si vivimos en un mundo donde existe egocentrismo, donde existen guerras, donde existe maltrato, donde existe... Cuando uno empieza a trabajar en uno mismo y empieza a crear una expectativa diferente al mundo, es como crear, como en el vídeo que pusimos, ¿no?, nuevas redes neuronales que van conectando una con otra, ¿no? Y vamos conectándonos con personas para equilibrar determinadas cosas en el mundo, ¿no? Y más ahora que muchas veces las personas buscan en la espiritualidad algo para muchas veces tener el equilibrio en sus vidas, ¿no? Cuanto más te
te adentras en ti mismo, cuanto más te culturizas, indagas, trabajas esa parte interna de ti mismo, es cuanto más descubres muchas cosas que muchas veces no te paras a pensar. Hace muchos años, cuando yo estaba pasando pues una depresión muy fuerte, me di cuenta de que a qué le estaba dando valor en las cosas, ¿no? No es que a través de una relación nos cambie la perspectiva de nuestra visión sobre una relación, ¿no? Sino hasta qué punto me di cuenta de mí mismo, de lo que yo estaba viviendo, de cómo estaba yo percibiendo al mundo, ¿no? Y sobre todo también cuando alguien empieza a comentar algo en una red social, y cuando empieza a hablar un poco de sus experiencias de vida, siempre va a haber críticas. Siempre va a haber personas que te dicen que pues eso no es cierto, o deberes ser una persona demasiado iluminada, ¿no? Me acuerdo hace unos años, cuando empecé en toda esta aventura de buscar la paz interior, yo tenía cantidad de amigos en Facebook, ¿no? Y de repente dije, no quiero más. Y empecé a retirar muchas personas, ¿no? Porque siempre recurrían a mí, ¿no? Para muchas veces guiarles en el camino o recomendarles algo. Y no es porque no me gusta tener amigos en Facebook, o no me gusta transmitirles algo, ¿no? Que les ayude en un momento de su vida, sino es muchas veces el desgaste mental que muchas veces produce el escuchar a alguien, y muchas veces son cosas tan personales de cada uno, que el poder ayudar o el poder guiar a una persona para transformar y cambiar muchos aspectos de su vida, pues obviamente uno necesita tiempo. Siempre buscamos muchas veces la respuesta que sea rápida, directa y al grano, ¿no? Pero pocas personas tienen ese tiempo de descubrir en ellos mismos qué hay en esa persona, ¿no? Todas las experiencias que nosotros vivimos en una sociedad, pues muchas veces las vamos a tomar como una experiencia, ¿no? Decían muchos abuelos que la vida muchas veces es como una escuela que vamos poquito a poco, vamos aprendiendo de las personas, ¿no? Y desde hace más o menos unos 2 o 3 años, creo que hemos perdido un poquito esa sintonía, ¿no? De compartir, o de muchas veces buscar pues ese grupo de amigos o ese grupo de personas para compartir. No compartir ese dolor, sino de cómo apoyar al ser humano para ser mejor, ¿no? Y lo veo muchas veces cuando me navego en los perfiles de cada persona, ¿no? Y veo que cada persona comparte pues una visión de la vida, y está bien, es su percepción sobre la vida, ¿no? Pero pocas veces perdemos ese hilo de qué es lo que estamos pensando en cada momento, ¿no? Y si el pensamiento muchas veces es una manera para crear una nueva conexión en nuestra mente, para pensar de manera diferente o manifestar muchas veces algo personal, porque cuando alguien habla de manifestar o querer conseguir algo en su vida, muchas veces las personas lo ven desde el plano material, no lo ven desde el plano espiritual, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho también con la experiencia, que tiene que ver con el tema de la ley de atracción, ¿no? Yo hace muchos años estuve estudiando también la ley de atracción con Tito Figueroa, con una persona que en su momento pues organizó este curso, ¿no? del secreto, de Secret España y todo eso. Y había cosas que conmigo pues no coincidían, ¿no? Y en toda esa búsqueda uno se vuelve más receptivo. Es como, la mente muchas veces es como una radio, ¿no? Depende de la sintonía en la cual estemos, van a vibrar cosas en nosotros y otras cosas las vamos a desechar.
porque en el camino de esa búsqueda interna que todos estamos, para ser mejores cada día, para transmitir a las personas una verdad que a veces está oculta, y en el momento que sacas a la luz muchas verdades, pues muchas veces las personas crean ese conflicto, ¿no? ¿A quién escucho? ¿Realmente es cierto? ¿Realmente no es verdad? ¿No? Y crea muchos conflictos en la mente. El estar evolucionado, o el ir evolucionando en la vida, depende de mucho también de la capacidad de absorción que tengas en la vida, ¿no? Y en 7, 8, 9, 10 años, uno va aprendiendo en el camino con qué personas juntarse, con qué personas son las que equilibran el camino, ¿no?, hacia esa búsqueda interior. Y dentro de esa búsqueda interior muchas veces va a pasar lo que me comentaba hace muchos años, ¿no?, David Massó, de Reiki. Va a haber personas que se van a ir de tu camino. Se van a ir de tu camino porque no están en la misma vibración, ¿no? Porque no concuerdan con tu misma sintonía, ¿no? Y en mi vida, pues han pasado muchas cosas. Han estado muchas personas en mi vida, otras han ido, ¿no? Quizás a otros caminos, a otra manera de pensar diferente. Pero también en mi búsqueda de mis experiencias que he vivido, quizás me he apartado mucho de muchos aspectos y me he tomado ese tiempo de adentrarme en otro camino más espiritual o más para reflexionar, ¿no? Y más con lo que estamos viviendo, ¿no? No sé si nos volvemos más humanos o más receptivos a tomar una experiencia de vida como lo que estamos viendo, ¿no? Para las personas que muchas veces toman la vida como un reto, ¿no? Y todos tenemos retos, ¿no? En el momento que dejas de ponerte como pequeños retos en la vida, es como esos cantantes que dejan de triunfar, ¿no? Y va a haber momentos de subidas y de bajadas, ¿no? Porque toda la vida es un momento de cambio, y todo momento de cambio produce muchas sensaciones, muchos momentos de pensamientos, ¿no? Y en el momento que te pones a reflexionar y sientes, ¿no?, cada momento de tu vida es cuanto más evolucionas, ¿no? Y en el momento de mayor resistencia, que es lo que yo percibo muchas veces en las personas, ¿no?, que tienen mucha resistencia al cambio, ¿no? Si nos cambian algo en nuestra vida, automáticamente tenemos ese rechazo, ¿no? El de cómo vamos a hacer si en ese momento de nuestra vida nos ponen este reto, ¿no? El equilibrar parte de nuestra vida muchas veces es como reconocer muchas veces muchos aspectos y muchas veces pedir ayuda en un determinado momento de nuestra vida, ¿no? No todos los que dicen ser profesionales han crecido por ser ellos mismos, siempre han tenido ayuda de otros, ¿no? Todos los que dicen de ser exitosos siempre han tenido esos espacios de que primero han tenido de personas que han confiado en ellos, ¿no? Y esa palabra confiar tiene que ver también mucho con esa parte de nosotros. Cuando alguien quiere llegar a lograr el éxito, que cada persona va a tener el éxito, la percepción del éxito va a ser muy diferente para cada uno de nosotros, ¿no? Para una persona tener éxito será tener éxito en la vida, para otras personas tendrá el punto de vista de tener más dinero, para otros el éxito es cosechar pequeñas semillas en cada persona, ¿no? Para otros el éxito será pues tener esa película que en algún momento quieren que tenga éxito, ¿no? Cada persona lo va a vivir de una manera muy diferente, ¿no? Cuando muchas veces nos reflejamos
o buscamos cómo tener el éxito, yo creo que en las escuelas nos están enseñando a cómo vamos a manejar muchas veces nuestra parte emocional. Y eso es algo que depende también de muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Y ahí también me hizo pensar también, cuando hablo sobre el éxito, pues muchos aspectos de mi vida, ¿no? Cuando todo el mundo me llamaba maestro, yo muchas veces me preguntaba a mí mismo, ¿no? ¿Y por qué me llaman maestro? Si yo simplemente estoy contando algo que si en un momento de vuestra vida os resuena, os ayude a indagar más o descubrir más hasta qué punto el ser humano puede evolucionar, pues qué bueno, ¿no? Y para algunos decían, porque tú, Miguel, tienes mucho éxito en las cosas que haces, tú, Miguel, manejas muy bien o manejabas muy bien las redes sociales, ¿no? Y yo me pregunto muchas veces, bueno, ¿será porque intento transmitir algo de mi esencia, ¿no? Y muchas veces uno va transmitiendo esa parte que tiene que ver con nuestro ser, ¿no? Pero también hay algo que muchas veces me ha pasado, ¿no? Y muchas veces lo comentaba en otras conferencias, que lo reflejo mucho en los vídeos, porque yo soy una persona que me gusta mucho transmitir vídeos que realmente a las personas le hagan un clic en su mente, ¿no? Les haga pensar, ¿no? Cuando uno pierde muchas veces la esencia en la vida, cuando uno pierde esa parte que muchas veces perdemos, cuando por una relación, por una pérdida de alguien, por una pérdida de un amigo, una amiga, pues muchas veces vamos a perder esa esencia, ¿no? Y el volver a reconectar con el ser es algo que depende de cada uno de nosotros, ¿no? Y más porque estamos viviendo en una sociedad donde lo que estamos percibiendo o lo que nos están tratando de programar en nuestra mente, pues muchas veces es más el miedo, la inseguridad, el no puedes hacerlo, el no estás preparado, el no estás formado, ¿no? Son cosas que en su momento funcionaron, ¿no? Y con el tiempo ese tipo de cosas, para algunas personas que ya han evolucionado en toda esta serie de cosas, van a tomar otra versión sobre lo vivido, ¿no? Porque todos hemos vivido experiencias y cada experiencia nos va a transmitir algo, un aprendizaje, ¿no? Si algo he aprendido durante todo este tiempo es que las personas necesitan ser más receptivas. Creo que nos estamos olvidando de eso, de ser receptivos, ¿no? Pero ser receptivos también conlleva a que todo el mundo está haciendo lo mismo, ¿no? Y crear algo diferente es algo que también depende de cada uno de nosotros, ¿no? De entender cosas diferentes o de comprender cosas que no seamos copias los unos de los otros, ¿no? Y ahí tiene que ver también mucho con el pensamiento de cada uno de nosotros. No porque estés más evolucionado vas a tener mayor receptividad, ¿no? O quizás sí, depende de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo lo perciba, ¿no? El tomar conciencia de la vida es también tomar hasta qué punto hacemos algo diferente, ¿no? El tomar espacios o cómo distribuyes tu tiempo en determinados campos de tu vida, ¿no? Cuando haces una reflexión, cuando haces un momento para que las personas les haga pensar determinadas formas de pensar, pues creo que a veces eso es bueno, ¿no? Porque yo creo que conecta sobre todo a esa parte de ti mismo, ¿no? Y eso nos hace vibrar y sobre todo pensar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos por el mundo? Vivir en una
sociedad inmersa en miedo, inseguridad, pues no nos llega a ninguna parte. Pero también el meditar, el aceptar qué es lo que hay en nosotros, pues nos va a ayudar a transmitir de una manera diferente. Y como digo siempre, el mensaje de esta página, más allá de haceros reflexionar qué es lo que estamos viviendo o lo que podemos hacer por los demás, que sea un viaje que lo hagamos todos. Todo está cambiando, todo, y lo veo desde el viaje, ¿no?, que todos hacemos en la vida, ¿no? Quizás antes Facebook nos daba más créditos, entre comillas, para que el mensaje llegara a más personas, ¿no? Pero como todo en la vida, ¿no?, todo está cambiando. Toda esa percepción, toda esa manera de comunicación, pues depende de ese espacio que dediquemos a nosotros mismos, ¿no? Cuando alguien me dice si es bueno planificar algo en la vida, yo muchas veces me pregunto qué es lo que quieres hacer en tu vida, ¿no?, más allá de planificarlo. Planificar significa visualizar, significa retener, significa tener el espacio para saber en cada momento qué es lo que vas a hacer durante toda tu existencia, ¿no? Y todos han hablado de tener legados, de tener algo en el cual, cuando llegue ese estado, ¿no?, de transmutación, pues que quede como un mensaje, ¿no?, para que otros en algún momento lo puedan escuchar, ¿no? Entonces depende mucho de cómo cultivemos nuestra educación, nuestra manera de transmitir, pero sobre todo nuestra manera de ser. Y ser, como digo siempre, no es del ego. El ser significa estar equilibrado en cada momento. Ayer estaba escuchando una chica peruana y en esta reunión hablaba de la conciencia, ¿no?, de cómo a veces unas palabras pues nos pueden transmitir algo, ¿no?, nos pueden reflexionar. Y de eso se trata, ¿no?, en la vida, de hacer pequeños embates, de decidir qué es lo que escucho, qué es lo que me llena en la vida, ¿no? Y ahí es cuando haces el verdadero viaje de tu vida, ¿no? En busca de la paz interior no es algo que sea algo que nació como la idea de ser más ricos, ¿no?, empezar desde ese punto donde muchas personas piensan, ¿no?, de cuando eres emprendedor solo te importa el dinero. Yo siempre, desde el Busca de la Paz Interior, siempre intenté transmitir esa parte de equilibrio que tiene que ver con personas que conozco, personas que me han dado esa sintonía para transmitir algo que cada uno de nosotros podemos realizar, ¿no? Todo el mundo que emprende, todo el mundo que sueña, todo el mundo que se toma el tiempo para tomar ese espacio, pues depende mucho de nuestros pensamientos, ¿no?, de cómo sintonicemos en la vida. Pensamientos, momentos, todo es vibratorio. Y en el momento que nos demos cuenta de qué es lo que hacemos por la vida, qué es lo que transmitimos, pues mayor va a ser la receptividad hacia el mensaje. Para todos los que en algún momento habéis perdido a alguien o habéis querido emprender muchas cosas en la vida, os digo siempre: constancia, perseverancia. Eso es algo que depende mucho de nuestros pensamientos. El pensamiento puede crear, pero también el pensamiento puede destruir. Vosotros decidís
qué es lo que queréis pensar o lo que queréis destruir. Al final de cuentas, todo en la vida tiene un punto de equilibrio. Toda la vida tiene ese punto de expansión para tomar ese espacio, para seguir creciendo, ¿no? Os mando un abrazo, espero que esta pequeña reflexión de este libro, cuando comenzamos de Ahora es el momento, os haya hecho un poco pensar. ¿Qué tipo de pensamientos queremos atraer a nuestra vida? Al final de cuentas, el viaje lo hace uno solo, pero siempre con la ayuda de los demás, porque para eso hemos siempre contribuido en una sociedad, ¿no? Para ayudarnos los unos a los otros, teniendo espacios para ser más conscientes en una vida donde la inconsciencia es algo que perdura siempre. Solo depende de darnos cuenta de quiénes somos y de qué y hasta qué punto somos conscientes. Decía Patti hace algunos años, ¿no? El precio de vivir una consciencia. Y no es que sea malo ponerle un precio a la consciencia, porque la parte de la educación también depende de muchos campos. Habrá momentos en los cuales valoremos un curso y podamos permitirnos el comprar ese curso. Y habrá otros momentos en los cuales percibamos que ese curso tenga mayor valor. El valor de las cosas no tiene que ver para nada si tiene unos vídeos bonitos o unos vídeos más espectaculares, sino el conocimiento. Otro día hablaremos sobre eso, sobre el valor de las cosas, sobre el valor que le damos a lo que vemos. Y ahí tiene que ver mucho con muchas cosas que pocas veces se ponen a pensar las personas. Os mando un abrazo. Gracias por ser y gracias por estar.